Hola, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por los que estamos aquí. Es una bendición poder nuevamente estar en la casa del Señor, ¿verdad? Que el Señor sea enaltecido siempre, en todo tiempo, y que podamos aprender un poquito de tanta sabiduría, tanto conocimiento que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros a través de la palabra. Y vamos a seguir viendo lo que es nuestra confesión de fe, nuestra declaración de fe. Y ¿alguien me puede decir cuáles fueron los 4 puntos que se puede significar para nosotros lo que es las Escrituras? Voy a cerrar con lo de las Escrituras y vamos a empezar acerca de lo que es, quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es la persona de Dios mismo, el personaje bíblico que es para nosotros? Pero voy a terminar en un momento, unos cuantos minutos voy a terminar para cerrar lo que es la inspiración de las Escrituras, pero vimos a lo último de la clase, tocamos 4 puntos, ¿no? De qué es la Biblia para nosotros, qué es la Biblia en cuanto a todo lo que es su significado, o lo que es la forma en la cual podemos decir que las Escrituras son, qué es lo inspirado. Vimos estas preguntas de qué era lo inspirado, qué es lo inspirado, el autor o los escritos. Entonces todo esto, pero resumimos en 4 formas que la Biblia, la primera la voy a decir, la primera que estuvimos viendo, que apuntamos, que es infalible. ¿Se acuerdan? 4 vimos. ¿Quién me puede decir la otra? Bueno, infalible es que no tiene equívocos, o sea, no se equivoca. La siguiente, ¿cuál es? Inerrante, la inerrancia de las Escrituras, o sea que esta palabra no tiene errores, ¿ok? Es la palabra de Dios que no tiene errores porque el autor pues, nunca se equivoca, ¿no? Entonces, la siguiente ¿quién se acuerda de la siguiente? Acuérdense que mencioné que era autoritativa, o sea, tiene autoridad. Es la autoridad, bueno, de un Dios supremo, ¿sale? Que tiene toda autoridad porque Dios mismo fue el que es el autor, o sea, es autoritativa. Fíjense que Dios, si ustedes ven en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios no tiene que dar con exactitud de que por qué o presentarse Él, ni nada, sino ahí rápido se menciona quién creó los cielos y la tierra. Dios, no queda lugar a la duda de que, por una chispa suprema o por las perlas del infinito y todo eso, no, o sea, queda de que Dios no es el que tiene toda la autoridad. Y el último que vimos, el cuarto, es que la Biblia es suficiente, ¿verdad? O sea, contiene todo lo que Dios quiso comunicar. ¿En cuántos libros? 66, ¿sale? Entonces, en 66 libros nos sobra y nos basta para poder conocer un poco de ese Dios soberano. Entonces, fueron 4 verdades o 4 cosas de la cual Dios nos enseña de que tenemos la palabra de Dios. Y en la Biblia hay ejemplos claros en lo que Dios mismo escribió algunas de las palabras de la Biblia. Y eso es lo que vamos a terminar ahora. Y voy a empezar con el siguiente punto, que es Dios. En nuestra declaración de fe, basados en lo que es la declaración de fe de casa de oración, pero también parte de lo que debe ser nuestra confesión, es que la inspiración de las Escrituras, acuérdense que es esto, que la Biblia es nuestra única regla, ¿qué? Toda suficiente, ¿verdad? Lo que vimos es de fe y conducta. O sea, impacta o más bien nos hace creer, porque la fe viene por el oír su palabra, pero impacta nuestra conducta, sí o sí. No somos esas nuevas criaturas e impacta nuestra conducta. Ahora, no quiero que malentienda esto de que la Biblia es un libro que solamente contiene historias, o la Biblia es solamente algo que te puede dar conforme a los astros y que los dinosaurios y todo. No, la Biblia acuérdense, es la palabra de Dios que se nos es compartida de parte de Dios, ¿verdad? De ella se deriva esta declaración de fe, de todo lo que vamos a ver. Y la inspiración, lo que vimos, pues simplemente recapitulando, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, una revelación de Él, ¿hacia quién? Hacia nosotros, no hacia los animales, sino hacia el ser humano. Nuestra regla, eso que nos quede bien claro en cuanto a como iglesia, como personas primeramente, como seres humanos y creyentes, es la regla infalible de mi fe y de mi conducta. Eso es superior a mi razón y a la conciencia, y por eso es que Pablo decía, o sea, cambiar nuestra manera de pensar, nuestro razonamiento y llevarlos a, ¿cómo le puedo decir?, sujetos a lo que es
la palabra de Dios. Y esta es la parte que, bueno, tenemos que ir poco a poco entendiendo. Vamos a hacer una pequeña oración, nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios nos hable y podamos terminar lo que es la inspiración de las Escrituras, y luego empezar con el Ser Supremo que es Dios. Padre, gracias te damos, bendito Dios, venimos delante de ti, gracias por los que estamos aquí, Dios. Padre, tú pones el querer como el hacer en nosotros, Señor. La necesidad espiritual que tenemos de escuchar tu palabra, no solamente un jueves o un domingo, Señor, sino todos los días que podamos, Señor, porque tú así lo mandaste, tú así lo ordenaste, que a tus siervos siempre, Señor, los incitaste, los animaste a que nunca se apartara de nuestra boca, de nuestra mente, de todo nuestro ser, la palabra, la ley, sino que de día y de noche meditáramos en ella, Señor. Y eso es lo que venimos a hacer, Señor, a escuchar, meditar, Señor, y que tu palabra sea nuestra convicción, nuestros principios de fe y de conducta, Padre. A ti te ponemos en primer lugar. Gracias por los que estamos aquí. Padre, ilumínanos, Señor. Ruego a tu Espíritu Santo que nos traiga convicción, pero que nos traiga, Señor, ese denuedo para hablar tu palabra cada día, Señor, al prójimo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que en la Biblia hay ejemplos claros en los que Dios mismo escribió algunas de las palabras, claros. Dios mismo. Nada más por notar algunos. En Éxodo, acompáñeme rápidamente si tiene su Biblia. Simplemente vamos a quedarnos en Éxodo del capítulo 31, donde vemos de que Moisés habló con Dios. Sí saben, ¿no? Cuando lo que pasó. En Éxodo 31, 18, Éxodo 32, 16 y Éxodo 34, vemos de que Dios mismo, de alguna u otra forma, escribió en las tablas, ¿se acuerdan? Las tablas de los mandamientos. Pero Éxodo 31, 18 lo dice así: y dio a Moisés, ¿quién lo dio? Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte, ¿cómo se llamaba el monte? Sinaí. 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Bueno, sabemos que a veces dice, entonces Dios sí tiene dedos. Bueno, una de las partes que vamos a ver ahorita cuando entremos a Dios, en la definición de Dios, Dios es espíritu, ¿sale? Infinito, inmutable en su ser. Y ahorita vamos a ver esas definiciones de quién es Dios, para que entendamos, más bien, yo iba a decir esto, ¿con quién estamos lidiando? Más bien, ¿quién es el que lidia con nosotros? O sea, si nos queremos poner a querer lidiar con Dios, nuestra mente es finita. Pero ¿quién es el que lidia con nosotros? En que Él conoce nuestras debilidades, Él sabe nuestros sufrimientos, Él sabe ahora sí, como decimos nosotros, de qué pie cojeamos. Pues es el creador, ¿no? Soberano. Pero cuando vemos, Él mismo escribió, y bueno, vemos que el dedo de Dios escribió, y bueno, pues Él, hermanos, si se apareció en una zarza y no se consumía, bueno, de una u otra manera, para que nosotros entendamos de que Él escribió las tablas, o Él escribió ese testimonio, ahí mismo lo dice, Dios mismo la escribió. Ahora, en el 32:16 lo corrobora, de que no fue hecha por un hombre, ser humano, y dice el 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas, ¿ok? Dios hablando antes por los profetas, por la ley, ahora en el Nuevo Testamento nos habla por medio de Jesucristo, porque Él es el verbo, y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra. Y el 34:1, y dijo Jehová a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Acuérdense, ¿qué fue lo que pasó con las primeras? La rompió, pero si todos sabemos la historia, es que Moisés se enojó, ¿verdad? Y vio lo que estaba haciendo el pueblo. Y vemos que Dios, a pesar de que, fíjense cómo es tremendo, ¿no? Dice, destruyó las tablas Moisés porque su temperamento al ver y el celo lo consumió y botó las tablas y todo. Imagínate haber botado algo que Dios lo había escrito. Pues al primero que hubiera consumido hubiera sido ¿a quién? A Moisés, ¿no? Pero fíjense cómo Dios le dice ahora a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Fíjate, o sea, fíjate lo que hiciste, ¿no? Pero Dios en su infinita misericordia, por eso digo, con qué Dios no es tanto que lidiemos, con el Dios que lidia con nosotros, que es paciente, ¿no?
Ahí hay veces donde a veces vemos en la vida de Moisés, siempre Moisés con Dios, mira a tu pueblo, ¿no? Quítate de en medio porque lo voy a consumir. Le dice Dios a quién, a Moisés. Pero Moisés, como un buen pastor, como un buen siervo de Dios, manso, dicen que era el hombre más manso, dice, no, espérate, intercede, ¿no? Se mete entre en medio y después vemos el otro lado de Moisés que decía, Señor, tu pueblo, o sea, quejándose un poco, ¿no? O sea, porque Moisés sabía que el pueblo era de dura cerviz. A pesar de todo lo que había pasado el pueblo, es como mucho de nosotros, a pesar de que a veces todo lo que hemos pasado, y creo que hemos visto tantas maravillas de Dios, que llega una edad de nosotros que queremos como que renegar de Dios. Y a veces es como que o te quitas Pero fíjense que ahora el que intercede por nosotros es el Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo nos ayuda a redarguirnos de todo mal que hacemos, tanto en casa o cuando a veces hay un conflicto o hay un malentendido en casa. Alguien de los dos tiene que ¿cómo se llama? Por lo que la palabra produce en nosotros, tiene que ceder, gracias, o torcer el brazo, ¿va? Y ¿por qué? Porque hay un mismo carácter que estamos siendo formados. ¿El carácter de quién? De Cristo, ¿no? Y a veces no nos gusta, a veces nos quiere ganar el orgullo, pero dice uno, bueno, por amor a su nombre tengo que menguar para que Él siga creciendo. En la Biblia hay ejemplos claros en los que Dios instruyó al hombre también a escribir las palabras divinas. Uno de ellos, vamos a ver otros versículos. Hubo un hombre, un profeta llamado Isaías, capítulo 30, versículo 8. Dios le dice a Isaías, ve pues ahora, Isaías 38, esto todos los pueden leer en su casa, yo estoy tratando de hacer para avanzar, para poder entrar al otro. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Regístrala en un libro. Entonces toda la palabra que dijimos que era inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero usó a hombres en su época para escribirla. Y vaya, el libro de Isaías es tremendo, ¿no? Isaías 38 dice, ve pues ahora y escribe esta visión. ¿Se acuerdan de esta palabra también a quién le da el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Escribe. Y Juan escribió. Que por cierto, ya después de esto, por ahí anda una persona diciendo que el espíritu de Juan se le metió y que tiene una revelación nueva. Imagínense, o sea, que ella, ya dije qué género es, pero esta persona habla de que también tiene otra revelación acerca de la isla de Patmos y bueno, ciertas cosas, pero lo que está escrito dice, regístralas en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Y ahí es donde nosotros vemos y sabemos y entendemos que la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasa, pero su palabra no pasará, permanece. Jeremías capítulo 30, versículo 2, con respecto a la inspiración de las escrituras, que los hombres simplemente escribieron, no fueron robots, fueron personas con sentimientos, fueron personas que aún en su época siguieron siendo personas como tú y como yo, porque el excelentísimo, o la palabra que me gusta, el eterno Dios los usó para escribir. Dice Jeremías 30, versículo 2. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. O sea, Dios lo ordenó, escríbelas. Jeremías 36, 2. Por eso es que creemos que la palabra, y hermano, ese es como decimos, mi confesión de fe, que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Y basado a esa está mi fe y la regla de fe y conducta. O sea, no podemos acudir a alguien más. Jeremías 36, 2 dice así, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte y desde los días de Josías hasta en el tiempo de Jeremías, hasta hoy. Y de ahí usted puede leer todo el libro de Jeremías, ¿no? Sabemos que Dios no se equivoca. Y muchos escritores, teólogos, maestros, eruditos, dicen que todo concuerda desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis, terminar y se cierra en un amén. Y todo concuerda. Con 40 autores diferentes, en diferentes, ¿qué le podemos llamar? Épocas, tiempos, generaciones, culturas, o sea, todo
compagina o machea, o no, machea ya es una palabra de tiro bien Spanglish, ¿verdad? Pero todo cae en armonía, esa es la palabra, porque así es nuestro Dios, ¿no? Dios es un Dios de orden y todo es en armonía. Jeremías 36, 28. Y fíjense todo lo que le dice a estos hombres. Y en Ezequiel también hay otra, pero dice, vuelve a tomar el rollo y escriben en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Entonces, fíjense que a veces todos hemos oído, ¿no? Que hay alguien que quiere que la Biblia o que la palabra de Dios sea extinguida de la faz de la tierra, pero su palabra permanece para siempre, de generación a generación. Ezequiel 37, 16, y le dice así hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. O sea, fíjense que Dios se hacía de cualquier cosa para poner un mensaje, pero bueno, quedó escrito todo esto en la palabra de Dios. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, la orden de Juan el apóstol de escribir se le da por al menos unas 12 veces. Escribe. Y en el Apocalipsis 1:11 empieza diciendo, y Apocalipsis 21:5. Si voy rápido, dígame, ¿sale? Y me puedo parar y puedo repetir los textos. Apocalipsis 1:11 le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a quién? A las 7 iglesias que están en la Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y fíjense todo lo que escribió, ¿no? O sea, cada una de las iglesias, pero también su mensaje después del capítulo 4 es maravilloso, ¿no? O sea, vemos todo lo que es el Apocalipsis. Y casi al final del libro de Apocalipsis, bueno, dice Juan, Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, ¿qué le dijo? Escribe, porque estas palabras, y aquí cerramos lo que es la inspiración, bueno, no cerramos, pero me conforma, o no me conforma, sino me llena en mi corazón, mi convicción de fe y conducta de que estas palabras que están en el libro de la vida, o en el libro de la palabra de Dios, son fieles y verdaderas. Tanto el Apocalipsis, y yo lo creo que todas son fidedignas, la palabra de Dios. Claro que en la Biblia hay ejemplos también claros en la que Cristo mismo promete a sus discípulos que el Espíritu Santo va a hacer algo. Por eso es que todo lo que aprendamos, que esta clase estuvo muy aburrida, o esta predicación no fue para mí, y nada de eso. Pero cuando somos hijos de Dios, recordemos que Él prometió al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo va a hacer un trabajo, recordarnos todo lo que hemos escuchado a su tiempo. ¿Eso dónde está? En Juan 14:26. Y eso lo puedes poner en tus apuntes. El Espíritu Santo me recordará de lo que ese día a lo mejor estaba aburrido, casi me dormí. Yo sé que Dios habla en sueños también. Dios puede hablarnos en sueños y te recordará. Eso sí, lo que tú sueñes, lo que tú veas, que cuando hayas soñado algo, Señor, si eres tú, confírmamelo en tu palabra. Y el Señor, bueno, en lo personal, podemos decir que a veces nos ha recordado algo y decir, híjole, a veces es una llamada de atención, a veces es algo que alguien dijo por ahí, cuando estamos en el sueño somos más vulnerables porque pues Él vela nuestra alma y Él vela nuestro espíritu. Es un momento solemne estar en nuestro sueño, pero Juan capítulo 14:26 dice, mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará, ¿qué? Todas las cosas. Y no solamente te las enseñará, sino que nos la ¿qué? Recordará todo lo que Jesús había dicho. Y acuérdense que ellos pasaron momentos tremendos, ¿no? Y que Jesús ¿qué había dicho? Tan solo en el puro sermón del monte. ¿Qué tanto no dijo Jesús? Y yo creo esta parte, que cuando ellos estaban en el sermón del monte, estaban atentos escuchando, porque estaban sus discípulos postrados ahí escuchando a Jesús. Creo que cuando Jesús partió y vino el Espíritu Santo, ahí empezó el Espíritu Santo a trabajar y recordar, y ahí vino revelación a ellos y vieron que el Espíritu Santo estaba haciendo el trabajo. Y después
bueno, se cumplió, ¿no? Casi la mayoría, o más bien la mayoría de los apóstoles pagaron el precio, que fue morir por la causa del evangelio, ¿no? Y no fueron muertes muy, muy buenas o muy, que murió, sino que el Señor los hizo pasar por eso, pero sabían que su galardón era en el reino de los cielos. También, como vimos, les dijo que el Espíritu Santo hablaría por ellos en aquel momento cuando no pudieran o tener que hablar. El Espíritu Santo iba a hablar a través de ellos. En la Biblia, hermanos, también hay ejemplos claros en los que los apóstoles claramente dicen escribir los mandamientos del Señor. Ahí en 1 Corintios 14:37, y fíjense lo que dice el apóstol Pablo: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, esa es la parte que tenemos nosotros, ¿no? De ser como los de Berea. Porque Pablo sabía cuando llegó a esta nación, decir, oye, aquí sí se predica la palabra. Aquí no solamente 37. Pablo se expone, porque todos estamos expuestos cuando nos paramos enfrente o cuando se nos da una clase con jóvenes, niños, o salimos a predicar, a evangelizar, o vamos a discipular a alguien. Si alguno se cree profeta, dice Pablo, o espiritual, reconozca que lo que él estaba escribiendo, pues bueno, eran mandamientos de Dios, no era cosa que hombre había inventado. Entonces, para concluir esta parte de la inspiración de las Escrituras, hermano, nunca debemos ignorar o olvidar que detrás de la producción de las Escrituras, o cómo se organizó, o cómo se llevó a cabo, está ¿quién? Dios, que es el autor. Lo creemos así, ¿no? Y creo que esto va a ser algo muy esencial cuando tú abras tu palabra, cuando tú hablas tu Biblia. Cuando tú abres tu Biblia, te darás cuenta que el autor siempre está presente. Hay libros que podemos leer que el autor no está presente. Pero en la palabra de Dios, que es inspirada por él, por eso es que la palabra es viva y eficaz. Porque el autor, cada vez que tú te dispones a abrirla, o cada vez que tú meditas de día y de noche en su palabra, el autor está presente. ¿Lo creemos así? Y ¿sabe qué? A veces cuando leemos un pasaje, a veces lágrimas se nos salen porque Dios está ministrando. Y a veces Dios te dice, haz lo que tienes que hacer. No como a Judas, ¿verdad? Pero haz lo que tienes que hacer. A lo que voy. O sea, creo yo en Dios que no vamos a traicionar al Señor. Pero si por así fuera, porque a veces hemos traicionado a Dios. No con una intención, sino a veces de una manera que, bueno, infidelidad en cuanto a su palabra, en cuanto a muchas cosas, pero cuando el autor está presente, creo yo que él permanece y él está ahí y él es fiel y nos consuela en cualquier momento. Detrás de también acordémonos esto, de que bueno, Dios está presente cuando la leemos, no lo olvidamos, pero detrás de esta preservación de la Escritura, no es porque el hombre sea, el hombre es bueno, ya preservado la Escritura, es que Dios preserva su palabra a través de los siglos, ¿no? Porque sabemos que contra poderes, bueno, que el mal existe. Y Satanás ha querido, es tanto así que ha querido que en los tiempos medievales o en aquellos 1600, 1200, 1500, pues simplemente había un hombre que él la leía, pero el pueblo y la leía en otro idioma. Y a mí me tocó verlo todavía en Veracruz, me tocó ir a la iglesia popular y solamente en latín, y nadie podía entender lo que se decía. Pero Dios siempre ha estado presto para nosotros a que ahí está la palabra. Y ahí es donde toda ignorancia, toda venda se nos cae de los ojos y creemos en la palabra. En cada parte del proceso, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, se asegura y nos asegura a nosotros de honrar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios es fiel. Cuando dijo, el cielo y la tierra pasará, pero estas palabras nunca van a pasar. La Biblia, hermanos, conforme a la inspiración, creemos en nuestra confesión de fe que es la pura y plena palabra de Dios. Y Él es quien tendrá cuidado de que permanezca para siempre. ¿Sale? Y más cuando está en nuestro corazón. Esto se puede quemar. Es más, no sé si ustedes han visto, hay muchos testimonios de muchas personas. Últimamente lo que pasó en California, que está quemada la pasta, pero alguien la abre y no se quemó lo de adentro.
Es simplemente, esto es un libro que aprendemos y si se quema, bueno, pero Dios por eso le dijo a José, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de noche y de día, o sea, todo el momento, porque ¿dónde tiene que ser mella la palabra? ¿Ahí polviándose? No, en nuestro corazón, en nuestro corazón. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios y Él es quien tiene cuidado de ella y que la palabra entra en nuestro corazón y es como la semilla, ¿no? Va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va. Por eso es mi regla de fe y conducta. Fe dentro de mi corazón y mi conducta es lo que se va a expresar fuera de él, en cómo nosotros actuamos. No puedo cerrar esta parte cuando Marcos capítulo 8, versículo 38, dice esta declaración, la hace Jesús. En Marcos capítulo 8, 38, Jesús mismo dice, porque el que se avergonzare de mí, mi fe está puesta ¿en quién? En Cristo, ¿sale? Ahí vemos dos cosas, fe y obras o conducta o lo que escuchamos, pero también de algo. Dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, pero creo en sus palabras. Por eso lo comentaba yo el domingo, muchos creen en Dios, pero pocos le creen. Y aquí Jesucristo está diciendo, no crees a mis palabras, no crees a mis mandamientos, no crees a mis principios, porque en un reino hay principios y hay leyes, ¿no? Y nos sometemos aquí, y más ahorita en este mes, todos los que tengan que reportar taxas, si ve, nos sometemos a, bueno, me toca pagar. Porque es un gran gozo cuando te toca recibir, ¿no? Eso, a todos nos gusta recibir, pero cuando te dicen, no, hay que pagar, de ahí es donde truena la nuca. ¿Sí saben qué es la nuca, va? La parte de acá de, que nos quedamos. Pero la Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos debe de ser para el cristiano un gran tesoro. Amén. Amén. Es literalmente la palabra de Dios escrita por Dios mismo, usando a hombres como usted y como yo, comunes y corrientes. Pero él la preservada por cada uno de nosotros también, pero Él la preserva porque es suya y le pertenece a Él. Él nos comparte de Él mismo, con lo cual la palabra de Dios, Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Por eso es lo importante de que tú y yo no vayamos con es bueno nuestros testimonios, ¿qué le puedo decir? Lo que Dios ha hecho en nuestra vida, está bien, podemos compartirlo, compartámoslo, pero que nunca se aparte de nuestra boca lo que la palabra es y quién lo hizo. Nunca menospreciemos, nunca disminuyamos o diluyamos quién es Dios. Dios es el que hace las maravillas, Dios es el que hace los milagros, Dios es el que sigue haciendo la obra en mí, ¿sí o no? Todos los días, Dios nos sigue cambiando, hermanos. Porque ¿quién ha alcanzado todo? Dios es el que preserva su palabra y su palabra mora en nosotros. No nos avergonzamos de ella ni de su autor. No te avergüences. Y si lo haces, bueno, lo dijo Jesús, más arribita en Marcos, Él se avergonzará de nosotros. Y es feo, hermano. Es feo. Habla de ella a los hombres, ámala. No la creas inútil para tu vida. No, hermanos. No. Si el mayor libro que debemos de tener en autoestima o en mayor valor es la palabra de Dios para nuestra vida, para tu matrimonio y para tu familia. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, la Biblia se vuelve algo esencial para tu vida. Ya no es el de Condorito, ¿ah? O las novelitas que a veces vendían antes, ¿no? Ese tipo de ¿cómo se llamaban? No me acuerdo, pero eran unas revistitas. Es la Biblia como cristiano, como nacido, es útil para mi vida, para mi matrimonio. Como cristiano nacido de nuevo, la Biblia es esencial, es parte de nosotros. Por eso decimos, si alguien es nacido de nuevo, el arrepentimiento es esencial para nosotros. Y por eso nosotros decimos, bueno, naciste de nuevo, primeramente empieza a leer tu Biblia. Empieza a orar y congrégate, porque eso es lo esencial de un nacido de nuevo, congregarse, donde se habla la palabra, donde se expone la palabra, donde a veces no podemos entender ciertas cosas y en
en la presencia de Dios primeramente, bajo la revelación del Espíritu Santo, y que Dios usa a hombres para exponer su palabra, hay crecimiento, hermano. De la otra manera, pues no lo va a haber. Porque el crecimiento como cristiano, y como dice la Escritura, ¿no? Algunos ya debiendo ser maestros, todavía tienen necesidad, imagínense, de leche, de volver a empezar con la palabra. Y dice uno, bueno, entonces a través de ella, usted y yo aprenderemos sobre nuestro Salvador, sobre su obra en la cruz. También aprenderemos cómo vivir un camino que agrade a Dios. ¿Cómo? Bueno, acuérdense que como hemos estado viendo la vida de Abel, la vida de Enoc, la vida de Noé, en aquel tiempo, como Dios se les pudo manifestar, ellos obedecieron a la palabra de Dios, como Él se le manifestó. Y caminaron, bueno, a mí me asombra que dice, y caminó Enoc con Dios y vivió 365 días caminando con Dios, ¿verdad? Años, perdón, no días, no, un año, no, años. Gracias. Y Noé, también se menciona de que Noé caminó con Dios. Él sí vivió más de 365 años. Entonces, si nosotros queremos hallar felicidad, por decirlo de alguna manera, o gozo, plenitud en nuestra vida, apeguémonos a la palabra, porque la palabra es viva y nunca vuelve vacía, hermano, nunca volverá vacía. Y bueno, para poder terminar, hay dos decisiones que si no has tomado hoy, en cuanto a lo que es la palabra, puedes tomar. Las decisiones nos dirigen al resto de nuestra vida cristiana. Obedecer lo que está claramente revelado en las Escrituras. No hay otra revelación nueva. No hay nada que alguien me diga, mira, sí están bien los 66 libros, pero yo tengo otra revelación. Y hay muchos libros de esos, hermano. Muchos, donde nos van a apartar de lo que es la Santa Escritura y la Santa Palabra. Obedecer lo que está claramente revelado en las Escrituras, incluso aquellas que aún todavía no entendamos o sean difíciles de poderlas entender y realizar, porque conforme cada cosa, es como tu hijo y mi hijo, ¿no? Nuestros hijos no nacieron leyendo, ¿o sí? Sino que poco a poco, nuestros hijos no nacieron escribiendo, ¿o sí? No. Le hacemos una fiesta casi con circo, maroma y teatro cuando escriben sus primeras bolitas y palitos, ¿no? Bueno, así nuestra vida cristiana en cuanto a ir entendiendo la palabra de Dios. No hay nada que Dios nos pida hacer que Él sabe que no podamos hacer. Y no hay nada que Dios nos pida dar que Él sabe que no lo tenemos. ¿Sí o no? Abraham no le pidió un hijo, ¿cuándo? Hasta que lo tenía. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció la palabra de Dios. Y no tanto obedeció. Ahí vemos la fe y la conducta de Abraham, ¿no? Su fe y conducta de lo que Dios, o escuchaba hablar a Dios decir, Abraham lo hacía. Y fíjate que tanta autoridad, que lo vimos el domingo, si no mal recuerdo, el domingo, que cuando se le aparece el ángel de Jehová, Abraham se detuvo, porque supo discernir quién le estaba hablando. El ángel de Jehová. He visto que has obedecido tu fe, lo vio, igual nosotros. Entonces, en segundo lugar, haga la palabra de Dios una parte regular, o más bien básica en nuestra vida, regular, todos los días, una meditación, un momento que Dios te hable, que Dios nos indica, porque creemos, nuestra convicción y declaración de fe es que creemos que las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra vida. Dice el Salmo 1, ¿cómo empieza el Salmo 1? El varón bienaventurado, aquel que en su ley medita de día y de noche. Queremos ser, aquí en cuanto al varón, vamos a decir el hombre, sí, pero ahora en Cristo no hay varón ni hembra, sino los ve de una sola manera, no hay esclavo ni libre. Pero vemos que aquí aplica para el hombre y la mujer, que meditemos de día y de noche. O sea que aquí no hay de que, por ser el varón solamente tú lees la palabra. Tú eres el único que tiene. No, la mujer también puede disponer de esto y leer la palabra y también. Y cuando vemos en el matrimonio, en ciertas cosas, el Señor nos va uniendo y creando un carácter a la imagen de semejanza de Cristo. Si no, de otra manera, cuando un varón, ¿cómo le podemos decir? Cuando un varón come mucha Biblia y sabe lo que tiene que hacer, o viceversa, o la mujer, y uno es, pues, no quiere leer, no quiere estar en la escuela dominical. Antes teníamos escuela dominical, no sé por qué, en los estudios bíblicos, y no, siempre va a haber un poquito más de desnivel. Si ve, y siempre vas a batallar. Siempre va, porque no van en un mismo
crecimiento. Ahora, cada quien va creciendo de manera, pero la revelación va siendo diferente, pero cuando están los dos en ese mismo sentir, en que vamos los dos, estamos caminando, estamos remando juntos en cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo espiritual, porque si nos ponemos poner de acuerdo en cuanto a lo material. Trabajas tú, trabajo yo, tu dinero, mi dinero. Y tampoco es así. Es el dinero, son de los dos y aportan para la casa. Entonces en lo espiritual debe ser igual. O yo aprendí esto, el Señor me ministró esto. No, pues a mí me ministró esto. Y cuando vienes a ver, hay un mismo sentir en los dos. Seremos dichosos espiritual y eternamente bendecidos cuando meditamos diariamente la palabra de Dios. Y dichosos es, bienaventurado, felices. Amén. Esa es la palabra de Dios. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere añadir algo con respecto a esta confesión o esta declaración de fe con respecto a la inspiración de las palabras? No me tomé, es que si es una clase de teología es muy, en cada pasito podemos detenernos, pero lo único que sí, en cuanto a lo que es como casa de oración o como nosotros personalmente, que nos quede claro esto, de que la palabra de Dios son la inspiración del mismo y que la Biblia es la palabra inspirada del mismo, una revelación de Él hacia mi vida, ¿sale? Eso es lo que quedamos, ahí está en la declaración de fe. Y recordemos que como iglesia, como hijos de Dios, nuestra regla infalible de fe y conducta. Esa es la inspiración de las palabras, superior a mi razón y la conciencia. Lo voy a decir, este es el principio que vimos, es el primer, ¿qué le puedo decir? Parte que vimos, para los que no pudieron ese día, la inspiración de las Escrituras, como mi confesión de fe, lo voy a repetir, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, una revelación de Él hacia mí o al hombre, nuestra regla infalible de fe y conducta superior a la razón y conciencia, y los dos pasajes que vimos, 2 de Timoteo 3:15 y 2 de Pedro 1:21. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien quiere añadir algo? Si no, para saltarme rápido a lo que es. Sí, está bien, abrimos. La Biblia es la regla de que nos dice nuestra fe y conducta. Y fe, y como es la regla que nos rige nuestra fe y nuestra conducta, debemos decirlo también que si tenemos esa fe hacia el Señor, debemos de obedecerlo. Va junto con pegado. Sí. Porque es como preguntar, ¿crees en Dios? Sí creo en Dios. ¿Le crees a Dios? Sí le creo a Dios. Ajá. ¿Le obedeces a Dios? Bueno, ahí está. Entonces va junto con pegado. Sí. Por eso es que es la regla de nuestra fe y conducta. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo creemos en el Señor? ¿Cómo le obedecemos al Señor? Exacto. La conducta es, o sea, es, a nuestros hijos nos mandan ¿cómo le llaman? El progress, la reporte de cómo, y tienen ellos el reporte de su conducta. Y en su conducta va qué tan obediente es, si sigue las reglas, todo eso. Entonces, cerrando esa parte, como dice el hermano, conducta tiene que ver con obediencia, con sumisión, con entrega, con fidelidad, con compromiso. O sea, es amplio, ¿no? Pero lo reduce y lo entiendo perfectamente cuando está la declaración de fe y mi conducta, de creer y de cómo me comporto. Hermana, ¿iba a decir algo? Sí, Okay. solo voy a compartir dos versículos en dos versiones diferentes. Una de ellas es, ¿cómo puedo decir? Como reafirmando lo que usted mencionaba anteriormente acerca de si realmente hemos nacido de nuevo, o sea, tenemos que, como decía Julio, hacer que la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios con nuestro comportamiento, que ella sea la que nos rige, cómo debemos conducirnos, ¿no? Y me gusta cómo lo dice en la versión Dios habla hoy acerca de esto, y me llevó a escudriñar en cuanto a mi nacimiento, en cuanto a mi conversión. Y dice 1 Pedro 1:23, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. En la conversión, el nuevo nacimiento nos va a llevar a desear con anhelo, con sed, el escudriñar la palabra de Dios.
porque es ahí donde vamos a conocer a Dios y es ahí donde vamos a realizar acciones agradables a los ojos de Dios. Ahora, el siguiente versículo, que está en Romanos 15:4, en la versión Nueva Traducción Viviente, hace énfasis sobre la inspiración de la palabra de Dios. Y dice Pablo, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Es decir, de que la palabra de Dios, como lo mencionaba usted en esos últimos cuatro bases, ¿no? Es la suficiencia, es todo lo que necesitamos. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Hermano? ¿Candy? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué le parece si ahora entramos al siguiente? Vaya conmigo. Bueno, primero voy a empezar. Dios, la persona de Dios o Dios mismo, ¿no? Y este es lo que tenemos en lo que es la declaración de fe. Simplemente voy a hacer mención de ello y luego me voy a extender un poco a lo que es definir Dios. Y vamos a entender lo último 4. Esto, hermano, lo enseñan casi en la mayoría de los seminarios, institutos, lo que es la definición de Dios. Y yo creo que muchos lo han escuchado. Y yo lo escuché hace muchos años y trata uno de entenderlo día a día. Pero bueno, Dios, podemos decir el segundo tema que vamos a hablar, Dios. El único y verdadero Dios se ha revelado como el yo soy, que existe eternamente por sí mismo. Texto bíblico, Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Aquí sí les pido a todos, o quien pueda, ayudarme en textos bíblicos, ¿sale? Para acompañar esto y no detenerme tanto, sino así ustedes podemos aportar en los textos bíblicos. Vuelvo a repetir esta parte. Esta parte es bueno que la apunte porque esta es nuestra declaración de fe y confesión de fe que usted la puede tener en su casa. Si algún día necesita una copia se la podemos dar, o si no, hay en Casa de Oración México, en todas las casas de oración está lo que es la declaración de fe. Ahorita lo repito. El único y verdadero Dios se ha revelado como el yo soy, que existe eternamente por sí mismo. Éxodo 3:14. ¿Quién me puede ayudar? Amén. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ok. Pero en esta, hermanos, eso quiero que también lo apunten. En esta unidad esencial hay distinción de personas en Dios mismo. Por eso usted va a oír como cristianos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo que a veces vamos a decir, bueno, entonces, ¿cómo? Y el tener el cuidado de las personas que dejamos entrar en nuestra casa, que nos tocan la puerta y todo, de decirnos, ustedes son más idólatras que cualquier otra porque creen en 3 dioses diferentes. Y es la parte donde entender la Trinidad o la unidad perfecta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, para simplemente denotar esto, vamos a entender esta unidad esencial. Hay distinciones de personas a saber, y esto lo acabo de decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Simplemente por mencionar unos textos que tenemos aquí, vamos a dividirlos. Mi esposa, si puede ir a Marcos 12:29. Mano Alex, de Deuteronomio 6:4. Hermana Ana, Isaías 43:10 al 11. Amy, ¿me ayudas en Mateo 28:19? Ahorita lo repito, ¿sale? Primero empezamos con Deuteronomio 6:4, luego Marcos 12:29, Isaías 43:10 y 11 y Mateo 28:19. Antes de que lo lean, termino con respecto a lo que es Dios. Y esta es una definición que todos como cristianos debemos de saber, ¿sale? Si quieren escribirla, dice, Dios es espíritu infinito. ¿Alguien se lo sabe todo completo? En una clase nos tuvimos que aprender esta definición. Y es maravillosa cómo la podemos leer. Dios es espíritu infinito, eterno, eterno e inescrutable en su ser. Ahorita lo repito. Dios es espíritu infinito,
eterno e inescrutable en su ser. Y aquí vienen estas definiciones o palabras que a nosotros, sabiduría, son 6. Sabiduría, poder. Dios es espíritu infinito, eterno e inescrutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿A quiénes les gustan las tareas? ¿A nadie? A mí no me gustaban en la escuela. Pero voy a dejar una pequeña tarea para todos, ¿sale? Algo sencillo, ¿sale? Si nosotros decimos ser hijos de Dios, cristianos, nacidos de nuevo, quiero que, no es que vamos a exponer a nadie aquí, ¿sale? Es una tarea para que podamos meditar cómo Dios se ha manifestado en tu vida con esta esencia de Él en todo tu caminar cristiano. Puedes escribir algo, puedes denotar algo y decir, Dios, que es infinito, pero cómo has experimentado la sabiduría de Dios en tu vida. ¿Sí me explico? Tomar decisiones. Ha venido sabiduría de Dios. Dios te ha guiado a través de ¿qué? De lo que vimos primero, de la inspiración de su palabra. ¿Cómo has visto el poder de Dios en tu vida? Y vaya que algunos los hemos visto, ¿no? O no visto, sino experimentado. Aquí se trata de creer por fe y a veces dice ver para creer. No, vamos. ¿Cómo la santidad de Dios se ha mostrado en tu vida? Porque la palabra nos dice, sed santos como yo soy santo. O sea que es imposible ser santo. Bueno, si Dios nos lo dice y nos anima a que seamos, es porque dijo la selección mexicana, sí, se puede. Casi quedamos fuera del mundial, pero sí pudieron. Si ellos pueden, nosotros podemos. No, es cómo la justicia de Dios se ha manifestado en tu vida. ¿Dios ha sido justo, hermano, a veces? Y a veces no nomás lo tomes de que sí, Dios me ha hecho justicia. No, a veces sabiendo que nosotros le hemos fallado, Dios ha sido justo y no ha caído la vara del Señor. O a veces el callado y nos ha librado de cosas, ¿no? O a veces nos ha dado, como decía Timoteo, ¿no? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Es útil. Es útil. ¿Has experimentado la bondad de Dios? Uy, yo creo que cada día, ¿no? Y la verdad, eso es una pequeña, ¿cómo le podemos decir? No tarea, una reflexión para que estemos todos de aquí para el otro jueves pensando. Y no es que lo vamos a, si alguien lo quiere exponer, perfecto, de todas maneras va a quedar grabado. Nos van a escuchar ahí en YouTube o lo que sea, pero puede servir para alguien, pero también puede servir para nosotros, ¿verdad? Porque a veces no nos gusta hablar mucho, pero bueno, eso es lo que es. Ahora, con respecto a Dios, perdón. Antes de irme, ya me había arrancado. Textos bíblicos. ¿A quién le di Deuteronomio 6:4? A ver, hermano. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, no Ok. ¿Alguien tiene otra versión o sí la entiende esa? El Señor, nuestro único Dios es. O sea, escucha Israel. Y de ahí se proclama también un evangelio de que Dios es solamente uno. Y Dios, solamente un Dios, un solo espíritu, un solo bautismo en Dios. Y vemos desde dónde ya el Señor estaba hablando al pueblo de Israel que solamente había un Dios, un Adonai o un Jehová Jireh y después, bueno, todo eso. No vamos a ver tanto, a lo mejor en otro estudio podemos dar lo que es los nombres de Dios, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, así lo han escuchado, ¿no? Y eso fue para sus tiempos, ¿no? Pero hoy en día se nos aplica todo en Cristo, ¿no? Él es nuestro sustentador, Él es nuestro, bueno, pues Él es todo nuestro consolador, aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, pero bueno, todo eso. Marcos 12:29. Gracias, hermano Alex. ¿Alguien? ¿Quién? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. ¿Por qué Jesús hizo referencia a eso? Porque Jesús es Dios. O sea, Jesús estaba enseñándole al pueblo de Israel una palabra, por eso es que la inspiración de las Escrituras, algo del pasado, hecho presente y hecho carne, ¿en quién? En Cristo Jesús.
¿Sale? Isaías 43, versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Wow, qué bonito, ¿verdad? Yo y Jesús, acuérdense, este es mi siervo, el que él ha escogido, si dice así la palabra, que acaba de leer mi hermana, habla de que, o sea, Dios, Él hace y hizo conforme su palabra y cumplió su palabra, pero a lo que yo voy es que Él se presenta al pueblo de Israel como yo soy el que soy, ¿no? Y Jesús, ¿se acuerdan de los que estuvimos viendo Juan? Hasta el 14 que llegamos, Jesús se presenta en los 7 yo soy de Jesús en Juan. Yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy. O sea, Jesús, junto con el Padre, primero vemos al Padre obrando en el Antiguo Testamento y luego vemos a Jesús como el yo soy, el Dios Hijo, que no tiene nada que ver con que son 3 dioses diferentes. Es la perfecta Trinidad, la perfecta unidad. Ahora, con esto, hermano, en la Biblia casi, más bien no vamos a encontrar la palabra Trinidad, lo vamos a ver más adelante, pero sí hay muchas referencias al trabajo de los 3. O sea, a veces no tienes que decir, tú cuando dices mi familia, ¿a quién estás contando? Tengas hijo o no hijo, cuando tienes tú una esposa, ya viene a ser parte de tu familia. Y cuando dices tu familia, ¿y cuántos son? No somos 50. ¡Ay, padre! Pero viene siendo una familia. Bueno, a lo mejor es un poco el ejemplo muy, no sé, pero pues Dios es Dios y habita en la plenitud y en la deidad de Jesús y en la deidad del Espíritu Santo como 3 personas diferentes que hacen función, pero vamos a verlo poco a poco. Gracias, hermana. Mateo 28, 19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos que se da el mandamiento por parte de nuestro Señor y Él no tiene problema en decir, bautízalos en mi nombre, sino Él pone el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que ahora, lamentablemente, muchos dicen, si no fuiste bautizado en el nombre de Jesús, tu bautismo no vale. Pero la autoridad la tiene Jesús, como el mismo Espíritu Santo, como Dios el Padre. Y si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vale como si es en el nombre de Jesús. Que bueno, en la Biblia nunca se pone de que en el nombre del Espíritu Santo, pero siempre pues se pone de que los 3 es una persona, un mismo Dios, un mismo trabajo y tienen el mismo sentir en cuanto a la esencia de cada uno, llevan a la misma. Y a veces se nos dificulta entenderlo porque es muy difícil ponerse a veces entre nosotros humanamente de acuerdo. Pero Dios es así. Bueno, eso es, ya apuntaron lo que es la definición de Dios. Dios es espíritu, ¿qué, hermanos? Infinito, eterno e inescrutable en su ser. O sea que no hay nada como Él. Él es infinito, Él no habita, Dios no habita en un cuerpo. ¿Sale? O sea, Él está muy lejos de lo que podemos, dentro de esto podemos entender a veces muchas cosas de cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No está hablando de un cuerpo en sí, sino está hablando de lo que es en un carácter, en una esencia, en una forma de distinguir entre lo bueno y lo malo también. ¿Sale? O sea, esa es una esencia, pero no en un cuerpo, sino que Dios se manifestó en cuerpo, o digámoslo de esa manera, ¿a través de quién? Del Hijo. Y es como todos le vieron, porque a Dios jamás nadie lo ha visto. Ok. Dentro de lo que es la teología, hermano, la palabra teología, entrando lo que es teos, que significa el estudio de Dios, y es lo que vamos a tratar de ver, habla acerca de la doctrina, la enseñanza acerca de quién es Dios. Para comenzar este estudio acerca de quién es Dios, hay numerosas doctrinas bíblicas que debemos empezar con la fuente de todas, que es Dios. Empezamos con la palabra, que es inspirada por ese Dios que nosotros creemos, y no hay ninguno, y como leímos el texto que la hermana nos leyó, ni nada antes que Él. Él es el yo soy. Él existe desde antes de la fundación del mundo y no es un ser creado. Dios es Dios.
Si alguien te viene, no, ¿y quién creó a Dios? Y no sé si han visto una pregunta que dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y muchos difieren, no, pues que la gallina. Bueno, ¿y de dónde sale el huevo? No, pues que el huevo. Y bueno, ¿de dónde? Bueno, Dios no hay que buscarle tanto y por eso es que el hombre trata de indagar. Tanto ha sido que trata de buscar en Marte y tanto ha sido que quiere llegar a Júpiter y todo eso, buscar lo que... Y Dios le ha permitido llegar hasta donde llegue. Pero bueno, no hay ninguno ni nada como Él, ni antes que Él. Antes que algo llegara a existir, dice Génesis 1:1, Dios no está diciendo, mira, yo empecé mi vida así. No, Dios no dice nada de eso, sino Génesis 1:1 que dice, en el principio Él solo creó los cielos y la tierra. Y a veces discutir con personas que tienen su mente cautiva, pues a veces es errante, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios en Hebreos capítulo 1:1, pues ahora nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo. Y en Juan 1:1 es simplemente para ponerle lo que es el teos, el Dios, la doctrina o el estudio de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces vemos de que hay ciertos tipos de cosas, carácter, y tributos de Dios. ¿Sale? ¿Hay alguien que me puede decir algún tributo de Dios? Que los que sepamos aquí. Omnisciente, eso lo vamos a ver un poquito. ¿Alguno más? Bueno, los tres ovnis, ¿no? Y no los voladores. Eso déjeselo a los marcianos. Los tres ovnis, eso los pueden escribir. Omnisciente, omnipresente y omnipotente. Que el hombre piensa y quiere llegar a hacer eso. Crear vida. No sé si se acuerdan muchos de ustedes, por ahí por los 90s, la cabrita o el borreguito que quisieron clonar, el primer clon. ¿Cómo se llamaba? ¿Dolly? ¿Mande? Dolly. Y el hombre siempre queriendo ser igual a Dios. Bueno, a mí lo que la Biblia me dice que hubo alguien que quiso ser igual a Dios y subir al trono y subir al monte santo y no le fue bien. Y el hombre pues sigue, ¿no? Sigue queriendo escalar esos asuntos tridimensionales de la cuarta, quinta y sexta dimensión y todo. Bueno, ojalá y no se les atrofia la mente o algunos ya la tienen mal, pero hay unos atributos maravillosos de Dios. Cuando hablamos sobre los atributos, hermano, vamos a tocar algunos para que poder entender con quién, o más bien a quién estamos sirviendo. ¿Quién nos rescató de la condenación eterna? ¿Sale? Porque Él es omnipotente. La salvación, el poder de la salvación le pertenece solo a Él. ¿Sale? No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para eso. Entonces, Él es, como decíamos, los tres ovnis, omnipotente. Entonces, cuando hablamos sobre los atributos de Dios, nos referimos a estas cualidades o características suyas que nos ayudan a entender cómo es Él. Y hermanos, el énfasis de nosotros como líderes, como pastores, evangelistas, maestros, de que usted cuando dé una clase a niños, a jóvenes, es hacerles ver el privilegio que Dios nos dio de poderse dar a conocer a través de su palabra. ¿Sí me explico en esta parte? El privilegio que Dios nos dio cuando ministremos a los niños. Por eso es la importancia de prepararnos cuando se nos da una escuela, una clase, o mira, te tocan los niños, mira, te tocan los jóvenes, y nos preparamos con tiempo porque es un privilegio poderles enseñar a los niños jóvenes o a los adultos el privilegio que Dios nos da, la honra, el honor que Dios hace en poderse dar a conocer a través de su palabra. Y nosotros poder abrir nuestros ojos, nuestro corazón, para poder decir, Señor, tú eres Dios. Y es lo que, y ver primeramente, no, porque todo nos gusta, ¿no? Que nos hablen de las bendiciones de Dios, pero nuestra condición pecadora, nuestra condición de que necesitamos arrepentirnos delante de Dios, para poder, por la fe y por su gracia, alcanzar esa salvación y ver el poder de Dios manifestado en nosotros. En ese cambio, en esa nueva naturaleza. El hombre hoy en día quiere cambiar la naturaleza, y usted sabe a qué me refiero, ¿no? Su naturaleza humana.
pero su gen es su gen, hermano. Pero cuando Dios transforma a alguien, lo transforma completamente. Vemos ejemplos como Pedro, como Pablo, como gente, como un endemoniado gadareno que se hacía daño a sí mismo, lo tenían encadenado. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Llega Jesús y el demonio reconoce a Jesús. Curioso, ¿no? O sea, los demonios creen y tiemblan. El ser humano piensa creer y no tiembla. Bueno, Dios hace con el poder de su palabra, su misma presencia. Los seres humanos nunca lograremos comprender completamente todo lo que Dios es. Y alguien que diga, yo ya he conocido a Dios en su plenitud, hay que tener cuidado, porque también, o alguien que venga y te diga, yo vi a Dios cara a cara, y yo le preguntaría, ¿y no caíste muerto? Ahora, cuando vemos la parte de Pedro, o sea, todo hombre es mentiroso, la palabra me enseña, todo corazón está pervertido. Y con Pedro hubo una pareja que quiso engañarlos, ¿no? Y se presentan a Pedro y dice, ¿por qué mientes a quién? ¿A Dios? No. ¿Por qué mientes a Cristo? No. Dijo, ¿por qué mientes a quién? Al Espíritu Santo. ¿Ven el poder de Dios en la persona de la deidad del Espíritu Santo? O sea, Dios es Dios, hermano. Y Dios, dice su palabra, no puede ser burlado. Entonces, aunque nosotros digamos, a mí ya Dios me reveló toda la palabra y yo no necesito leerla, ahora se la voy a explicar y todo, una nueva revelación, dice uno, bueno, es que unos tienen un poquito de aquí, Dios saca otro poquito. Igual nosotros entre hermanos, ¿no? En la multitud de sabios, pues bueno, también a veces no todo lo sabemos nosotros y tenemos la ayuda primeramente del Espíritu Santo, y también hay personas que Dios ha ministrado y podemos juntos completarnos como iglesia para tratar de complementar lo que es Dios para su iglesia y tratar de llegar a esa sabiduría que Dios tiene a bien darla. Pero Él ha revelado mucho de sí mismo. ¿En dónde creen ustedes? En su palabra. O sea, por eso es un privilegio, y yo me considero así privilegiado de poderme parar en estos momentos y poder explicar un poquito de lo que es Dios y prepararnos. Y al igual usted, cuando le toque la clase de lo que sea o le toque evangelizar, es un privilegio de ir y llevar las buenas nuevas de salvación para un alma, para un joven, para un niño. La lectura de la Biblia nos ayuda a entender mejor este carácter de Dios. Algo que debemos tener siempre en mente es el hecho de que ningún atributo de Dios anula al otro. ¿Sí me entiende? O sea, porque Él sea amor, su justicia es menos. No, se mantienen siempre al mismo nivel. O sea, no se devalúa a uno cuando Él está aplicando su amor. Él sigue siendo amoroso. Cuando Él sea justo, o cuando Él sea misericordioso, o cuando Él sea santo, o sea, todo va de la par. No es como nosotros, ¿no? De que nosotros sí hay un desbalance a veces donde queremos aplicar más amor, pero también queremos aplicar, o sea, en ese momento es de que te caiga un rayo. O sea, cuando perdonamos es perdonar o pedir perdón ahora sí como dice un canto, sin reservas ni condiciones. Sino ese es Dios. Sus atributos actúan siempre, hermanos, eso entiéndala, de que, es que Dios me está castigando. Pues bueno, porque Dios, ahí se ve en un pasaje, Dios al que ama, ve el amor y la disciplina, o la disciplina y el amor van de la mano. O sea, Dios no va a destrozarnos en medio de la disciplina, porque Dios sigue siendo amor. ¿Me explico en esta parte? Entonces, es la unidad. Se matizan entre ellos, o sea, es un Dios perfecto, por eso es que Dios es perfecto. Todos juntos forman el carácter de Dios. Lo que leímos, Dios es espíritu infinito, inmutable en su ser. Él es sabio, ¿sí o no? Dios es sabio, sabiduría, y en su sabiduría se emplea su poder. Y todo lo demás no anulan algunos de los atributos. El primero, no vamos a tocar muchos, pero vamos a tocar unos cuantos. Santidad. ¿Qué entiende usted por santidad? Me quedan unos cuantos minutos para empezar. Dios es santo. Y ahora dicen unos, Dios es 3 veces santo. Y en Apocalipsis vemos a si no me equivoco, los 24 ancianos a gran voz diciendo, santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién es? ¿Quién fue?
y quien vendrá. ¿Qué es santidad? ¿Qué es, podemos decir, santidad? ¿Alguien puede comentar algo? Algo puro. Si nosotros hemos visto, yo no sé, la mera verdad, voy a decir esto, me considero casi ignorante de lo que es el oro o las piedras preciosas, pero a algunos les encanta, ¿no? Y muchos rápido cuando te ven un anillo o te ven una pulsera, ese es oro puro. ¿Y de cuántos quilates? Te hablan de quilates. Yo no sé tanto de eso. No me llama tanto la atención, aunque respeto a los que les guste, es bueno, cada quien, ¿verdad? Pero pueden distinguir esa parte. Y dice la hermana, es puro. ¿Qué más? Dios es santo, apartado del mal. O sea que de Dios piensan, bueno, es que fíjese hermano, con respecto a esto, muchos piensan que todo el mal que pasa en la tierra, lo que pasa en California, que lo que pasa allá, es que Dios será causante del mal o el mismo hombre se ha buscado ciertas cosas. Hay que entender ciertas cosas, ¿no? Porque pues, Dios, si es un Dios santo, pero a veces lo que tú piensas que es un mal, todo obra para bien, para los que aman a Dios, en ciertas situaciones. Algo más, ¿quién más quiere decir? ¿Nadie? ¿Mano? ¿No? Cuando yo escucho santidad y veo el carácter del Señor, lo que yo entiendo y se me viene más a la mente, es la perfección de Él. La perfección. Y santidad significa su perfección. Él es perfecto, o sea, santidad perfecta. Sí, no hay ni un defecto en Él. Ok, la santidad de Dios habla de su majestad y grandeza, dijo la hermana, pureza y de su perfección moral. Dios es perfectamente moral. Si ustedes se dan cuenta, si me siguen, los 10 mandamientos, ¿de qué se trata? De la inmoralidad del hombre, ¿no? Dios es un Dios moral. O sea, Dios sabe. Y si ustedes ven, los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Por eso habla acerca de que Jesús dice, pues bueno, los 2 grandes mandamientos. Y Jesús se le llama un estudio sistemático de los 10 mandamientos. Y Jesús lo dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que muchos de ustedes saben que los primeros 4 mandamientos, ¿con quién tiene que ver? Con Dios. No te harás imagen. Y todo eso, todo con respecto a la santidad de Dios, su majestad, su grandeza, su pureza y su perfección moral. Y luego Dios nos deja ver en cuanto, porque dice Pablo, yo no me había dado cuenta hasta que veo la ley y me reflejo en la ley. Y los otros 6 mandamientos, ¿sobre qué hablan? No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, sobre. Por eso cuando tú lees en el Evangelio, Jesús dice, estos 2 mandamientos. O sea, Jesús está sintetizando, haciendo de una manera un estudio sistemático, no está así, pero cuando tú lo entiendes, tú dices, entonces déjame, voy a los 10 mandamientos y habla acerca de que 4 son con Dios y los otros 2 con el prójimo, los otros 6 con el prójimo, ¿no? Y bueno, en Dios no hay mancha ni pecado. Sí sabíamos eso, ¿no? En Dios no vas a encontrar mancha ni pecado. En Dios no hay, como decía mi hermano, no hay defecto ni maldad. ¿O hay alguien que piense que Dios es maloso? Ay, Dios, mira cómo me tratas. Qué maloso, Dios, eres conmigo. No me quieres. No. El que nos quiere ver en el infierno es Satanás. Quiere que seamos sus secuaces. Pero Dios no. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es por eso que, hago un rewind en lo que dije. Por eso la importancia, hermanos. Y esa es una exhortación con ánimo pronto. Cuando nos toque dar una clase, hagámoslo sabiendo que el privilegio que nos da el Dios para poder alcanzar el alma de alguien, de una persona. No habrá, hermano, no hay ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios. Amén. Amén. Por eso cuando diga, mira, ahí viene el santo varón. No, el santo varón fue Cristo. El santo Hijo de Dios fue Cristo. Bueno, nosotros somos santos por Él. Porque si no, o sea, Él nos ha santificado. Y ahora es una lucha diaria, ¿no? La consagración, la santificación, pues cada día.
pero no hay nadie como nuestro Cristo, y por eso decimos que el Espíritu Santo, ¿qué es? Santo. ¿Ok? Esta es una de las razones por la que Él es el único digno de toda nuestra alabanza y la adoración. Esa es la parte que tú y yo, cuando venimos a Cristo, venimos y nos reunimos a este lugar, hermano, ¿qué venimos a hacer? A glorificar su santidad. Porque Dios es santo y nos ha permitido ser copartícipes de la herencia que Cristo nos dio, y en eso incluye nuestra santificación. Por eso levantamos nuestras manos, aplaudimos, brincamos, nos gozamos, porque venimos a celebrar un Dios santo. 1 Samuel 2:2 dice, nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. ¿Lo crees así? Esta es mi confesión de fe. No hay nadie como Dios. Por eso servimos, por eso le damos todo nuestro ser. Sin embargo, hermano, Dios no permite que su santidad lo mantenga apartado de nosotros. ¿Sí ven? No permite que su santidad, por ser pecadores que somos, se aleje y diga, no, o sea, como si fuéramos repelentes. No, Él se acercó a nosotros. Y eso lo vemos desde el huerto del Edén. Sí, se acuerdan, ¿no? ¿Dónde estás? Y sabía dónde estaba Adán y Eva. Pero ¿quién tomó la iniciativa? Dios. Porque nuestro pecado, ya pequé. Y lo primerito, si no dense, bueno, a nosotros que nos ha permitido ver ciertas cosas en cierto recorrido, no mucho, pero siempre cuando alguien empieza a estar mal con Dios, las bancas de atrás son las esenciales para esas personas, porque te están dando una señal de que esas personas están a punto de irse de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino apartarse de Dios, porque el pecado, ¿qué es lo que hace? No tener la comunión con Dios, pero Él está presto para perdonarnos y que nos arrepintamos. Dios no es un Dios inalcanzable, ¿sí sabía eso? Dios, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia a través de ¿quién? De Jesucristo. Pero fíjense, no, tampoco es por nuestras propias fuerzas, es porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La importancia de estos tres personas de la deidad en Dios, en el cristianismo y en nuestra vida como hijos de Dios. Voy a terminar con esto. Él no es un Dios inalcanzable. Él es un Dios compasivo. Lo hemos experimentado, ¿no? Lleno de gracia, de amor, que quiere intervenir en tu vida si tú rindes tu voluntad a Él, dándonos ánimo y alento en los momentos más difíciles de nuestra vida. Por eso le digo, si hacemos una pequeña tarea o una pequeña reflexión en esta semana en cuanto a todos esos atributos o esos carácter de Dios, ¿qué has experimentado? ¿Su bondad? Bueno, es porque Dios, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él ha intervenido, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a Él? Esa es una pregunta. Venir simplemente porque tengo que ir a la iglesia, porque pues me toca tocar, me toca hacer el aseo, me toca hacer, yo no sé, me tocó de que tengo que partir el pastel. ¿Con qué actitud nos acercamos a Él? Y yo aprendo algo de la palabra de Dios que es viva y eficaz, con humildad, con una actitud humilde y contrita. Dice que Dios mira de lejos al corazón altivo, pero de cerca al corazón humilde, reconociendo siempre su santidad y nuestra inmensa necesidad de Él. Acompáñame solamente a este versículo y el próximo seguimos. Isaías 57:15. Hermoso lo que escribe Isaías. Isaías 57:15 dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre. Fíjense qué hermoso. Cuando queramos cantarle a Dios y no hallemos palabra, por eso la palabra de Dios, palabras de nosotros, vayamos a la palabra y la palabra nos va a animar, incitar a poner palabras vivas, palabras frescas en cuanto a cánticos o oraciones. Dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Y dice así, yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para reanimar al espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Ese, hermano, es al Dios que decimos que servimos. Que venimos cada domingo, cada jueves a levantar nuestras manos y nos gozamos porque servimos a un Dios santo, puro, fiel, sabio, poderoso, infinito e inmutable en su ser.
Dios nunca cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites aprender más de tu presencia, más de tu amor, más de tu palabra, más de ti, Señor. Padre, sé que soy falto en muchas cosas, Señor. Pero, Señor, lo único que puedo decir, henos aquí, habla que tus siervos escuchan, Señor. Pongo la vida de mis hermanos en tus manos, por la vida de aquellos que oyen, Señor, este mensaje, Señor, que a lo mejor falta mucho que explicar y no podemos contener toda la sabiduría, Señor, que tú tienes para nosotros, pero mi oración y mi anhelo es que tú abras el entendimiento, Señor, los ojos de aquellos y el corazón humilde y contrito, Señor, para poder, como decíamos, creer en ti y obedecerte. Que mi conducta, Señor, sea un reflejo de tu gloria. Padre, los pongo en tus manos. Gracias por tu palabra. Que traiga, Señor, tu palabra, ese fruto, Señor, a los demás, Señor. Señor, manifiéstate en la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pido, Señor. Sé que nos falta mucho por crecer, mucho por madurar, pero creemos en tu nombre que tú lo harás por la ayuda de tu Espíritu Santo, por la lectura de la palabra, por la oración, Señor, y por creer solamente en ti, Jesús. Gracias te damos, llévanos con bien y en tu nombre nos ponemos en esta tarde, noche, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios me les bendiga.